José Luis Cuciufo nació el 1 de febrero de 1961 en el barrio La France de Córdoba, Argentina. Desde joven mostró su pasión por el fútbol, eligiendo el deporte sobre una posible carrera en ingeniería. Inició su camino futbolístico en Huracán de Córdoba y luego pasó por Talleres, pero fue en Chaco Forever donde comenzó a destacar. Su nombre empezó a sonar en los medios por su sólida presencia defensiva y su compromiso en la cancha. Cuciufo fue convocado por Carlos Bilardo para integrar la selección argentina en el Mundial de México 1986, aunque inicialmente comenzó como suplente. Su oportunidad llegó cuando se lesionó José Luis Brown. En el partido contra Bulgaria, Cuciufo no solo se destacó por su solidez defensiva, sino que también asistió en el primer gol del partido. Su rendimiento fue clave en la victoria contra Uruguay, donde marcó a Enzo Francescoli, limitando su influencia en el juego. Con cada partido, su liderazgo silencioso y su entrega absoluta se convirtieron en fundamentales para el éxito del equipo. Tras el Mundial, Cuciufo continuó su carrera en Vélez Sarsfield, donde se consolidó como uno de los mejores defensores del país. Luego jugó en Boca Juniors, donde ganó la Supercopa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, dejando su marca con un estilo de juego fuerte pero limpio y con un liderazgo que inspiraba a sus compañeros. Su carrera internacional lo llevó a Francia, donde jugó en Nîmes Olympique y Stade de Reims, destacándose por su versatilidad, su capacidad táctica y su compromiso en cada partido. En 1993, regresó a Argentina para jugar en Belgrano de Córdoba, su club de origen. Se retiró del fútbol profesional y se dedicó a la dirección técnica y a la formación de jóvenes futbolistas. También emprendió negocios y se mantuvo activo en el ámbito futbolístico, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones. El 11 de diciembre de 2004, Cuciufo sufrió un accidente fatal mientras cazaba en Bahía San Blas. Un rifle que llevaba se disparó accidentalmente, hiriéndolo gravemente. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció a los 43 años. Su partida conmovió al mundo del fútbol argentino y su legado como defensor sólido, comprometido y silencioso permanece intacto. Y bueno, y ahí qué sé yo, nuestra broma llegaba a ensalzar a Cuciufo, que empezó precisamente como eso, una broma medio elemental, de colegio. Si uno tiene un compañero que se llama Paparuro, qué sé yo, empieza la broma. Y eso sonaba raro. Y bueno, un día se presentó en la redacción. Se ve que se quería sacar un entripado de quiénes son estos tipos, me están cargando, ¿qué? Vino bien. Y bueno, lo recibimos ahí, le sacamos enseguida las dudas, nos cayó muy bien, tuvimos un rato muy amable. Y se fue satisfecho, digamos. ¿Cuál? ¿Cuciufo? El de la Humor, esa revista que desafiaba a la dictadura con risa e inteligencia. Defensor y cordobés, había sido el personaje de una divertida campaña de esa publicación por su apellido. Lógico, a todos los Cuciufo le escribían mal esa suma de letras desde que el abuelo Cuciufo puso los pies sobre tierra argentina. Nadie imaginaba por entonces que el más famoso portador de ese apellido se afianzaría como titular en un equipo que se ilusionaba con ser campeón del mundo. Ustedes lo conocían por el apellido, pero no por la cara, ni siquiera por el juego que tenía. Ahora lo conocen por el apellido, por el juego, por la cara. ¿Y cómo es su familia? Bueno, mi familia, cierto, es muy conocida en Córdoba porque los Cuciufos son muy conocidos allá y no es un apellido muy común como otros, ¿cierto? Pero te cuento como mi familia, que tengo 2 hermanos más. Mi padre se llama Salvador, mi madre Encarnación. Son un poco como yo, ¿cierto? Sentimental, donde cualquier cierta emoción nos hace lagrimar. Y estoy seguro que en los partidos que me tocó jugar, y al verme bien y al ver que las cosas me salieron bastante bien, estoy seguro que estuvieron llorando todo el partido, al igual que mis hermanos, porque son muy sentimentales, ¿cierto? Y bueno, después soy casado, tengo una señora y un hijo, y creo que soy muy feliz en este momento porque sé que las cosas me están saliendo bien, pero doblemente feliz porque sé que ellos son muy felices. Lamentablemente es una pérdida que uno jamás pensó que pueda pasar. Lo había encontrado en Santa Fe 20 días antes y me había invitado a casar, me gusta casar, me había invitado a casar, me lo que el destino. Y él encuentra la muerte en uno de sus hobbies que tenía, pero también un muchacho, él siempre estaba alegre, él siempre te aparecía en la habitación a tomar un mate o a contarte anécdotas como todo cordobés. Realmente
aparte de buen jugador, una persona extraordinaria. Una delicia de persona, un encanto de tipo, de esos que son facilitadores de la relación grupal, que da la sensación de que pasan desapercibidos y sin embargo cuando faltan da la sensación de que se cae una columna en la que uno está apoyado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que me mete él el centro en el gol frente a Bulgaria, ¿no? La pelota salió de mi cabeza con una fuerza inusitada. Yo creo que tiene que ver con la altitud, ¿no? Yo cabeceé como siempre y de pronto terminó el arquero en el suelo, en la red sacudiéndose, pero salió con una fuerza que yo no esperaba. Es como si uno tira con un rifle de aire comprimido y de pronto sale un misil, ¿no? De decir, bueno, pues si yo no tenía esa arma, ¿de dónde salió, no? Hacer gol en un mundial no es cosa de todos, no es fácil y sobre todo el primer gol, ¿no? El primer gol en una jugada bárbara de Diego que desborda sobre el costado izquierdo y me tira un centro tremendo, magnífico, con una comba terrible que el arquero intenta salir, pero la pelota en esa comba entra y sale tan fuerte que no llegó. Y lo raro en mí es hacer un gol de cabeza, ¿no? Yo lo único que hice fue poner la cabeza dura y ni apunté, termina saliendo en el ángulo, pero yo si había un defecto que tenía, que todos tenemos, era no saber cabecear. Más un centro tan difícil porque era alto, me elevé, pero puse la cabeza dura, me pega en la frente y sale al ángulo y fue el gol de la relajación, de la tranquilidad, hice un gol en un mundial, era como que, viste, no creía, porque hay cosas que son increíbles de poder vivir, más en un mundial, ¿no? Por todo lo que nos representa a los jugadores. Cuchufo, como lo pronunciaba él, nació en la ciudad de Córdoba el 1 de febrero de 1961. En su adolescencia comenzó a jugar en el Club Atlético Huracán de la misma ciudad, un habitual animador de la Liga Cordobesa de Fútbol. En un partido de esa liga, ante Talleres, fue figura y su equipo ganó 4-0. Talleres lo compró, pero terminaron cediéndolo a Chaco Forever, donde debutaría en Primera División, en el Torneo Nacional de 1980. Jugó sus primeros 10 partidos en Primera allí y luego volvió a Talleres, que había formado un buen plantel. Era un marcador de punta con buena salida, que también podía jugar de zaguero pese a no tener una gran altura. En Talleres disputó 43 encuentros, y su nombre empezó a hacerse conocido por una campaña en broma que hizo la revista Humor, a la que le parecía que su apellido sonaba gracioso y pedía que se lo convocara para la selección. La convocatoria no se produjo por el momento, pero Cuchufo pasó a Vélez Sarsfield e hizo una gran campaña. En el equipo de Liniers jugó 185 partidos e hizo 8 goles. El nivel que mostró en el Fortín le valdría el espaldarazo de ser convocado por Carlos Vilardo para integrar el plantel que ganó el Mundial de México 86. Allí jugó 6 de los 7 encuentros, incluida la final, mostrando un muy buen nivel. En 1987 pasó a Boca y se quedó hasta 1990. Su nivel fue un poco más desparejo, alternando buenas y malas, coincidiendo con una época de magros resultados para el club, pese a lo cual ganó su primer torneo de clubes, la Supercopa de 1989. Un poco tarde en su carrera, recién en 1990 consiguió su primer pase internacional para jugar en el Nîmes Olympique de Francia hasta 1993. Ese año regresó a la Argentina y se terminó retirando luego de 14 partidos en Belgrano de Córdoba, habiendo así jugado para los 2 equipos más grandes de su ciudad. En total había coronado una gran carrera. Entre Argentina, Francia y la selección jugó 469 partidos y convirtió 22 goles. Luego de su retiro cultivó un perfil bastante bajo. Tuvo un bar en su ciudad, dirigió un equipo amateur de la localidad de Arroyito y regenteó una escuela de fútbol. También participó de algunas clínicas de formación futbolística en Japón. Pero su mayor felicidad era tener tiempo para despuntar sus hobbies, la caza y la pesca. Sin embargo, la práctica de la primera desataría su trágico final. El 11 de diciembre de 2004 había viajado a cazar en la zona de Bahía San Blas, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Eran las 19:30 y caía la noche, mientras Cuchufo y un amigo viajaban en la camioneta del primero por un camino de tierra.
Demostrando una inentendible imprudencia o ineptitud para llevar de manera segura un arma de caza en el vehículo, Cuchufo tenía su escopeta cargada y en posición vertical entre los asientos, cuando por un pozo el vehículo saltó. La culata del arma golpeó contra el piso y ésta se disparó accidentalmente. La bala le perforó el abdomen, le destrozó el hígado y terminó alojada en su aorta. Mientras se desangraba, fue trasladado a una sala de primeros auxilios en la pequeña localidad de Bahía San Blas, y de ahí se dispuso su inmediato traslado a Carmen de Patagones, a 100 kilómetros de distancia. Pero la herida era fatal y Cuchufo murió por el camino. El accidente parecía tan absurdo y evitable que se investigó a su amigo pensando que lo había asesinado, aunque finalmente se descartó esta hipótesis. José Luis Cuchufo dejó un hijo y una hija. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque Azul, camino a Altagracia. Una plaza en Córdoba y el estadio del Club Huracán donde se formó hoy llevan su nombre. Al momento de su muerte, José Luis Cuchufo tenía solamente 43 años.